trabajando como agente de bienes raíces de lujo. La mujer quedó paralizada al darse cuenta de que el millonario interesado en la mansión era su difunto esposo. Se acercó y el sol brillaba con fuerza aquella mañana, iluminando cada rincón del vecindario más exclusivo de la ciudad. Las calles estaban impecables, bordeadas de árboles perfectamente podados y mansiones que parecían competir entre sí por cuál era la más extravagante. Luciana ajustó su blazer negro frente al espejo retrovisor de su coche y respiró profundamente. Tenía todo bajo control. Había pasado semanas preparando la presentación de esa propiedad, una de las más caras en su cartera. Venderla no solo significaría una comisión jugosa, sino también consolidar aún más su reputación como una de las mejores corredoras de bienes raíces de lujo. Al salir del coche, sintió el crujido de sus tacones sobre la entrada de grava. Frente a ella, la imponente mansión se erguía como un monumento al exceso. Paredes de mármol blanco, enormes ventanales y un jardín diseñado para parecer salido de una revista de arquitectura. La casa no solo era hermosa, era una declaración de poder. Mientras esperaba al cliente, revisó su tableta por enésima vez, asegurándose de que todo estaba en orden, según la información que le habían proporcionado. El comprador potencial era un empresario extranjero llamado Gustavo Montenegro. Había mostrado interés en propiedades de alto nivel, pero hasta ahora no había cerrado ningún trato en la ciudad. Luciana sabía que tenía que dar lo mejor de sí misma para convencerlo. Pocos minutos después, un coche negro de lujo se detuvo frente a la entrada. Luciana enderezó los hombros y ensayó una sonrisa profesional. Desde el primer instante, algo en el hombre que bajó del coche le resultó inquietantemente familiar. Alto, de porte elegante y con un traje impecable, caminó hacia ella con una confianza que parecía llenar todo el espacio. «Señor Montenegro, un placer conocerlo. Soy Luciana Torres, su asesora inmobiliaria», dijo, extendiendo la mano con firmeza. El hombre sonrió, mostrando una expresión cortés, pero algo en su mirada la golpeó como un balde de agua fría. «Gracias, Luciana. Llámame Gustavo». Su voz era grave, serena, pero con un tono que hizo que algo dentro de ella se rompiera. Luciana se quedó inmóvil por un segundo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Frente a ella, el hombre que se hacía llamar Gustavo tenía un parecido abrumador con Gabriel, su difunto esposo. No solo era el rostro, sino también la forma en que hablaba, cómo movía las manos al gesticular. El impacto fue tan fuerte que tuvo que recordarse a sí misma que estaba trabajando. «Por supuesto, Gustavo. ¿Le parece si comenzamos con el recorrido? Estoy segura de que esta propiedad será de su agrado», logró decir con una sonrisa profesional. Aunque su mente era un torbellino, mientras entraban a la mansión, Luciana comenzó a detallar cada aspecto de la propiedad, pero le costaba concentrarse. Cada palabra que salía de la boca de Gustavo resonaba como un eco del pasado. Habían pasado 7 años desde aquel trágico accidente de coche en el que Gabriel perdió la vida. Luciana recordó cómo le habían entregado sus pertenencias en el hospital, los días interminables de luto y la lucha por reconstruir su vida. Y ahora, frente a ella, estaba alguien que parecía haber salido de entre los muertos. «Este salón principal tiene un diseño abierto, con techos altos y ventanales que permiten una vista panorámica del jardín», dijo. Señalando con un gesto amplio, sus manos temblaban ligeramente, pero Gustavo no pareció notarlo. «Es impresionante, definitivamente, tiene potencial», respondió él, recorriendo la sala con la mirada. Luego giró hacia ella y añadió: «Parece que disfrutas mucho tu trabajo. Se nota en cómo hablas de los detalles». Luciana asintió, pero por dentro sentía que el suelo bajo sus pies tambaleaba. Era realmente posible. Intentó convencerse de que todo era una coincidencia, que estaba dejando que sus emociones nublaran su juicio. Pero entonces Gustavo hizo algo que casi la hizo perder el control. Se pasó la mano por el cabello de la misma manera que solía hacerlo Gabriel. Un gesto pequeño, insignificante para cualquiera, pero para Luciana fue como un rayo de claridad. Era él. Tenía que serlo. El recorrido continuó con normalidad, al menos en apariencia. Luciana habló sobre las características de la cocina, los dormitorios y la piscina, pero apenas registraba las respuestas de Gustavo. Su mente estaba en una carrera constante, intentando conectar los puntos. Cuando finalmente salieron al jardín trasero,
El tour estaba por terminar. Gracias por mostrarme esta propiedad. Es realmente espectacular. Lo pensaré y estaré en contacto pronto, dijo Gustavo mientras le estrechaba la mano una vez más. Luciana lo observó marcharse, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Cuando el coche negro desapareció al doblar la esquina, se quedó inmóvil frente a la entrada de la mansión. El sonido de los pájaros en el jardín le pareció distante, como si estuviera atrapada en una burbuja. ¿Cómo era posible que Gabriel estuviera vivo? ¿Por qué fingir su muerte? ¿Y qué significaba esto para ella? Esa noche, en su apartamento, buscó viejas fotos de Gabriel. Comparó cada detalle, los ojos, la sonrisa, incluso la pequeña cicatriz junto a la ceja derecha que había obtenido en un accidente doméstico. Todo encajaba. La verdad era innegable, pero también insoportable. Cuando finalmente cerró los ojos para dormir, tomó una decisión. No importaba cuánto le doliera. No podía ignorar lo que había visto. Necesitaba respuestas, y haría todo lo posible por encontrarlas. Luciana no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Gustavo, o Gabriel, como su corazón insistía en llamarlo, aparecía frente a ella con una claridad dolorosa. Sus recuerdos comenzaron a mezclarse con preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que estuviera vivo? Había fingido su muerte. ¿Y si todo lo que creía saber sobre aquel accidente era una mentira? A la mañana siguiente, despertó con la firme determinación de no quedarse de brazos cruzados. Durante años, había trabajado para reconstruir su vida después de perder a Gabriel. Había enfrentado el duelo sola, luchando contra un dolor que parecía no tener fin. Ahora, ver a ese hombre reabría todas las heridas que había intentado cerrar, pero también despertaba algo nuevo en ella, la necesidad de descubrir la verdad. Luciana encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre Gustavo Montenegro. El nombre no le decía nada, pero estaba segura de que, si investigaba lo suficiente, encontraría algo. Después de unos minutos de búsqueda, encontró un artículo sobre él en un sitio web financiero. Empresario internacional, invierte en bienes raíces de lujo, decía el titular. La foto que acompañaba el artículo era inconfundible. Era él, según el texto. Gustavo había comenzado a invertir en la región hacía apenas un año, y se había ganado rápidamente una reputación como un hombre de negocios exitoso. Pero algo no cuadraba. Si realmente era Gabriel, ¿cómo había logrado borrar su pasado y construir una nueva identidad? Y lo más importante, ¿por qué lo había hecho? Mientras repasaba la información, recordó el día del accidente. Había sido una tarde lluviosa. Gabriel le había dicho que saldría a resolver unos asuntos importantes y nunca volvió. Horas después, la policía la llamó para informarle que su coche había chocado contra un árbol en una carretera solitaria. El impacto había sido devastador, dijeron. No hubo forma de salvarlo. Pero ahora, después de ver a Gustavo, Luciana se preguntaba si todo eso había sido parte de una elaborada farsa. Decidió que necesitaba hablar con alguien de confianza. Tomó su teléfono y marcó el número de Valeria, su mejor amiga desde la universidad. Valeria era una abogada experimentada y siempre había sido su apoyo en los momentos más difíciles. Si alguien podía ayudarla a encontrar respuestas, era ella. Luciana, ¿qué pasa? Suenas como si hubieras visto un fantasma, dijo Valeria preocupada, después de escuchar el tono ansioso de su voz. Creo que Gabriel está vivo, respondió Luciana sin rodeos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible? Luciana le contó todo. El encuentro con Gustavo, las similitudes físicas, los gestos, incluso el tono de su voz. Valeria escuchó atentamente, sin interrumpirla, cuando terminó. Luciana casi esperaba que su amiga le dijera que estaba loca, que todo era una coincidencia. Pero, en lugar de eso, Valeria respondió con seriedad. Si realmente crees que es él, necesitamos pruebas. No podemos basarnos solo en lo que sientes. Aunque entiendo que debe ser difícil, déjame ayudarte a investigar. Luciana agradeció el apoyo de Valeria. Saber que no estaba sola en esto le dio algo de tranquilidad. Acordaron reunirse más tarde esa semana para discutir el plan. Pero, mientras tanto, Luciana no podía quedarse sin hacer nada. Decidió que la mejor manera de acercarse a Gustavo era a través de su trabajo. Si podía ganarse su confianza como corredora inmobiliaria,
Tal vez podría obtener más información sobre su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Luciana intentaba mantener la calma en el trabajo, pero cada vez que pensaba en Gustavo, su mente se llenaba de dudas. Por un lado, quería confrontarlo directamente, obligarlo a admitir la verdad, pero por otro, temía lo que pudiera descubrir, y si la había dejado intencionalmente, y si todo su matrimonio había sido una mentira. Finalmente, recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era Gustavo, interesado en ver otra propiedad. Su tono era amable, casi casual, pero Luciana no podía evitar sentir que había algo más detrás de sus palabras. «Luciana, ¿estarías disponible para mostrarme otra casa esta semana? Me gustaría explorar más opciones antes de tomar una decisión», dijo él. Luciana respiró hondo antes de responder. «Por supuesto, Gustavo. ¿Qué día te conviene?» Acordaron reunirse 2 días después en una propiedad aún más exclusiva que la primera. Mientras colgaba el teléfono, Luciana sintió una mezcla de nervios y determinación. Esta era su oportunidad para acercarse a él y buscar respuestas. Esa noche, mientras preparaba los documentos para la visita, no podía evitar repasar mentalmente todo lo que quería preguntarle. Sabía que no podía ser directa, al menos no todavía, pero estaba decidida a observar cada detalle, cada gesto, cada palabra. No dejaría pasar ni una sola pista. Cuando finalmente llegó el día del encuentro, Luciana se aseguró de llegar temprano. La propiedad era impresionante, con una vista panorámica al mar y un diseño arquitectónico moderno. Mientras esperaba, se preguntaba qué tipo de hombre era ahora Gustavo, si es que realmente era Gabriel, qué lo había llevado a fingir su muerte y por qué había elegido volver justo ahora. Cuando el coche negro apareció en la entrada, Luciana enderezó los hombros y ensayó una sonrisa. Tenía que mantenerse profesional, al menos por ahora, pero en su interior sabía que estaba a punto de enfrentarse a los fantasmas de su pasado, y nada volvería a ser igual. Luciana se esforzó por mantener la compostura mientras Gustavo descendía de su coche con la misma seguridad que había mostrado la primera vez. Su porte elegante y la serenidad en su rostro contrastaban con el torbellino emocional que ella sentía por dentro. Desde lejos, parecía un cliente más, un empresario acostumbrado al lujo y las propiedades exclusivas, pero para Luciana era mucho más que eso, un enigma que debía resolver. «Luciana, es un gusto verte de nuevo. Espero no haberte hecho esperar demasiado», dijo Gustavo con una sonrisa que parecía ensayada, aunque no menos efectiva. «Para nada. Llegué hace poco. Además, esta propiedad habla por sí sola. Te encantará», respondió Luciana, fingiendo la misma profesionalidad que mostraba en cualquier otro encuentro con un cliente. Aunque esta vez era mucho más difícil, mientras caminaban hacia la entrada, Luciana se adelantó para abrir la puerta y preparar el terreno para la visita. La mansión era espectacular, un diseño contemporáneo con líneas limpias, ventanales que inundaban los espacios de luz natural y una vista al océano que quitaba el aliento. Cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado para transmitir exclusividad. Esta es una de las propiedades más codiciadas en la región. Tiene 1.200 metros cuadrados construidos, 5 habitaciones, una piscina infinita y un jardín que conecta directamente con la playa privada, dijo Luciana mientras caminaban por el amplio salón principal. Gustavo escuchaba con atención, pero había algo en su mirada que la inquietaba. No era solo interés por la casa, parecía que también estaba estudiándola a ella. Luciana sentía sus ojos sobre ella cada vez que se daba la vuelta para señalar algún detalle de la propiedad. Era como si él también estuviera buscando algo, tratando de entenderla. «Es impresionante. No cabe duda de que conoces bien tu trabajo», comentó Gustavo mientras inspeccionaba la cocina de diseño minimalista. Luciana sonrió, aunque por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que tenía que aprovechar cada momento para observarlo y encontrar algo que confirmara, sin lugar a dudas, que él era Gabriel, y no tardó mucho en darse cuenta de que los pequeños detalles estaban ahí, la forma en que se frotaba la barbilla al pensar, el tono exacto de su voz al hacer preguntas, incluso la ligera inclinación de su cabeza cuando escuchaba algo interesante. Todo apuntaba a que estaba en lo cierto. Mientras continuaban el recorrido, Luciana decidió dar un paso más en su estrategia. Si quería obtener respuestas, necesitaba que Gustavo confiara en ella. «Gustavo, noto que eres muy detallista.
No todos los clientes prestan tanta atención a las propiedades. ¿Qué es lo que realmente buscas en una casa?, preguntó con un tono casual, pero con la intención de conocer más sobre él. Gustavo sonrió levemente, como si considerara cuidadosamente su respuesta. Busco algo que me dé estabilidad. Viajo mucho por trabajo, pero quiero un lugar donde pueda sentirme en casa, donde pueda desconectar del resto del mundo. Supongo que algo como este lugar podría funcionar, dijo, mirando hacia el horizonte, donde el océano parecía infinito. Luciana notó un dejo de melancolía en su voz, y por un momento, casi sintió lástima. Casi, pero rápidamente recordó el dolor que había sentido durante años, creyendo que Gabriel estaba muerto. Si este hombre realmente era él, no podía permitirse bajar la guardia. Bueno, esta propiedad tiene todo lo necesario para brindarte esa estabilidad que buscas, y si decides que no es suficiente, tengo otras opciones que podrían interesarte, respondió con una sonrisa profesional, mientras intentaba ocultar la intensidad de sus pensamientos. Al terminar el recorrido, Gustavo pareció satisfecho, pero no comprometido. Gracias, Luciana. Me gusta mucho esta propiedad, pero necesito tiempo para pensarlo. Ya sabes, es una decisión importante. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Estoy aquí para ayudarte en lo que sea necesario, dijo ella, esforzándose por mantener su tono neutral, aunque su mente ya estaba planeando su próximo movimiento. Cuando Gustavo se marchó, Luciana se quedó en la mansión por unos minutos más, observando el océano desde los ventanales del salón principal. No podía ignorar la certeza que sentía en su interior. Ese hombre era Gabriel. No había forma de que fuera una coincidencia, pero ¿cómo podía probarlo? ¿Cómo podía enfrentar a alguien que había fingido su propia muerte y había rehecho su vida como si nada? Esa noche, mientras repasaba mentalmente la conversación con Gustavo, decidió que necesitaba acercarse más a él. Si lograba construir una relación profesional más cercana, tendría más oportunidades de descubrir la verdad. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no tenía otra opción. El pasado había regresado para atormentarla, y esta vez no lo dejaría pasar. Luciana también decidió que no podía manejar esto sola. Llamó a Valeria nuevamente y le contó cada detalle del encuentro. Definitivamente tenemos que avanzar con cuidado, dijo Valeria del otro lado de la línea. Si este hombre realmente es Gabriel, no solo está mintiendo sobre su identidad, probablemente esté involucrado en algo mucho más grande. Luciana asintió, aunque sabía que su amiga no podía verla. Lo sé, pero necesito respuestas. No puedo dejar esto así. Entonces empecemos a buscar. Yo me encargaré de los aspectos legales, y tú sigue adelante con tu plan. Pero prométeme que serás cuidadosa. Luciana prometió, aunque sabía que no podía garantizarlo. En su mente, solo había un objetivo claro: descubrir la verdad. Sin importar el costo, Luciana no tardó en recibir otra llamada de Gustavo. Esta vez, él pidió reunirse no para visitar otra propiedad, sino para discutir detalles adicionales sobre las opciones que ella había mencionado anteriormente. Era el pretexto perfecto para acercarse más a él y continuar su investigación. Aunque su tono sonaba tranquilo, Luciana sabía que cada encuentro con él era un juego de alto riesgo. Si su intuición era correcta, este hombre no solo había cambiado de identidad, sino que también ocultaba algo mucho más oscuro. Se encontraron en un elegante café del centro, un lugar discreto pero lo suficientemente sofisticado como para encajar con el perfil de Gustavo. Luciana llegó unos minutos antes para asegurarse de que estuviera preparada. Respiró hondo, se ajustó el cabello y repasó mentalmente las preguntas que quería hacerle sin parecer demasiado inquisitiva. Cuando Gustavo llegó, lucía igual de impecable que siempre. Su camisa perfectamente planchada y su reloj de lujo eran un recordatorio de que estaba lidiando con alguien que se había reinventado completamente. Al verlo caminar hacia su mesa, Luciana sintió una mezcla de rabia y tristeza. Por fuera, él parecía un hombre confiado y exitoso, pero ella no podía olvidar el dolor que había soportado durante 7 años. Gracias por tomarte el tiempo de reunirte conmigo, Luciana, dijo Gustavo mientras tomaba asiento frente a ella. Su voz tenía ese tono sereno que ella recordaba tan bien, y eso la desarmaba por momentos. Es un placer, Gustavo. Estoy aquí para ayudarte a encontrar lo que necesitas, respondió con una sonrisa que, aunque profesional,
Escondía la tormenta que llevaba dentro. La conversación comenzó con temas triviales, características de las propiedades, tendencias del mercado y posibilidades de inversión. Sin embargo, Luciana aprovechó cada oportunidad para desviar el tema hacia algo más personal, intentando descifrar quién era realmente el hombre que tenía frente a ella. «Parece que te interesa mucho esta ciudad. ¿Llevas mucho tiempo aquí?», preguntó casualmente, mientras fingía revisar algo en su tableta. Gustavo tomó un sorbo de su café antes de responder. «1 año, más o menos. Me mudé para expandir mis negocios. Esta ciudad tiene mucho potencial, especialmente en el sector inmobiliario». Luciana asintió, aunque su mente procesaba cada palabra con cuidado. 1 año. Eso significaba que había estado fuera del radar durante al menos 6 años, antes de aparecer como Gustavo Montenegro. ¿Dónde había estado durante ese tiempo? ¿Y qué había hecho para construir la vida que ahora tenía? «Debe ser emocionante comenzar de nuevo en un lugar nuevo», dijo ella, intentando mantener la conversación ligera. «Lo es, aunque también puede ser agotador. No siempre es fácil dejar el pasado atrás», respondió él, casi como si hablara consigo mismo. Esa última frase hizo que Luciana sintiera un nudo en el estómago. ¿Qué quería decir con eso? Era una confesión indirecta. Antes de que pudiera preguntar más, Gustavo cambió el tema de manera abrupta. «Pero hablemos de ti, Luciana. Pareces alguien que disfruta mucho lo que hace. ¿Siempre supiste que querías trabajar en bienes raíces?». La pregunta la tomó por sorpresa, pero decidió aprovecharla para dar un giro a la conversación. «No, en realidad no. Mi vida dio un giro inesperado hace algunos años, y eso me llevó a donde estoy ahora. A veces los cambios más dolorosos son los que nos empujan a crecer», dijo, mirando directamente a los ojos de Gustavo. Por un instante, creyó ver algo en su expresión. ¿Culpa? ¿Nerviosismo? Era difícil de decir, pero estaba claro que sus palabras lo habían afectado de alguna manera. Sin embargo, él recuperó la compostura rápidamente y sonrió. «Es cierto, a veces, el pasado nos obliga a adaptarnos, aunque no sea fácil», respondió con una calma que parecía ensayada. La reunión terminó poco después, y Gustavo se despidió con la promesa de mantenerse en contacto. Mientras lo veía alejarse, Luciana sintió que, aunque había avanzado un poco, aún estaba lejos de obtener las respuestas que buscaba. Pero no se daría por vencida. Sabía que, para llegar al fondo de todo, tendría que enfrentarlo directamente en algún momento. De regreso en su apartamento, Luciana llamó a Valeria para contarle los detalles de la reunión. «Él esconde algo, estoy segura. Cada palabra que dice parece calculada, como si tuviera miedo de revelar demasiado», dijo. Mientras caminaba de un lado a otro en su sala, «Eso no me sorprende. Si realmente es Gabriel, debe estar cuidando cada movimiento para no levantar sospechas. Necesitamos algo más sólido, algo que lo obligue a enfrentarse a la verdad», respondió Valeria con firmeza. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos sobre Gustavo que había encontrado en Internet, Luciana descubrió algo que llamó su atención. Había una mención de una mujer llamada Renata en uno de los artículos, descrita como su socia en varios proyectos. La curiosidad de Luciana se disparó. ¿Quién era esta mujer? ¿Y qué papel jugaba en la vida de Gustavo? Al día siguiente, comenzó a buscar información sobre Renata. No tardó mucho en encontrar fotos de eventos sociales donde aparecía junto a Gustavo. Era una mujer elegante y sofisticada, con una sonrisa que exudaba confianza, pero lo que realmente llamó la atención de Luciana fue un detalle en una de las fotos. El anillo que Renata llevaba en el dedo era idéntico a uno que Gabriel le había regalado a ella en su primer aniversario de casados. Luciana sintió que su corazón se aceleraba. Esto no era solo una coincidencia. Gabriel, o Gustavo, no solo había fingido su muerte, sino que también parecía haber rehecho su vida con otra mujer. La rabia y el dolor se mezclaron dentro de ella, pero también sintió una nueva oleada de determinación. No importaba cuánto le doliera, no se detendría hasta descubrir toda la verdad. Luciana pasó la noche en vela, estudiando cada detalle que había encontrado sobre Renata y su conexión con Gustavo. La mujer parecía estar presente en todas las grandes decisiones empresariales de Gustavo, actuando no solo como socia, sino también como una figura constante en su vida personal. Había sido ella la razón por la que Gabriel había desaparecido. Había comenzado esa relación antes de su supuesta muerte.
Cada nueva pregunta era como una puñalada más profunda en el corazón de Luciana. A la mañana siguiente, con una taza de café en la mano, decidió que la única manera de avanzar era enfrentarse a la verdad sin rodeos. Contactó a Valeria, quien había estado trabajando en el trasfondo legal de Gustavo, buscando posibles irregularidades. «Valeria, creo que encontré algo importante», dijo Luciana, su voz tensa pero decidida. «Dime, ¿qué encontraste?», preguntó Valeria, siempre atenta. Luciana le explicó el detalle del anillo que Renata llevaba en las fotos y lo que significaba para ella. «Ese anillo no es un simple accesorio. Gabriel me lo dio en nuestro primer aniversario de casados. Es imposible que haya otro igual». Y verlo en el dedo de esa mujer confirma lo que sospechaba. Él no solo fingió su muerte, sino que también está involucrado en algo más grande. Valeria suspiró al otro lado de la línea. Eso cambia las cosas. Si ese anillo es una prueba, necesitamos más. Algo que conecte a Gustavo con Gabriel de forma irrefutable. Déjame ver qué puedo encontrar. Mientras tanto, sigue actuando como hasta ahora. No dejes que él sospeche nada. Luciana asintió, aunque sabía que el camino que estaba tomando era cada vez más peligroso. No solo estaba lidiando con el dolor de descubrir la verdad, sino también con la posibilidad de enfrentarse a un hombre que, claramente, no era el mismo que ella había conocido años atrás. Esa tarde, Gustavo la contactó nuevamente. Quería que ella lo acompañara a revisar un par de propiedades adicionales, algo que Luciana aceptó sin dudar. Sabía que cada encuentro con él era una oportunidad para observarlo más de cerca y, con suerte, obtener pistas adicionales. La primera propiedad era un ático en el corazón de la ciudad, con una vista espectacular del skyline. Mientras Gustavo inspeccionaba el lugar, Luciana notó algo que llamó su atención: un maletín de cuero negro que llevaba consigo. Aunque parecía un objeto común, había algo en la forma en que él lo protegía, asegurándose de que siempre estuviera a su lado, que despertó su curiosidad. «Parece que siempre estás preparado para todo», comentó Luciana con una sonrisa, señalando el maletín. Gustavo sonrió de vuelta, pero su respuesta fue evasiva. «En mi línea de trabajo, nunca sabes cuándo puedes necesitar documentos importantes». Luciana dejó pasar el comentario, pero hizo una nota mental para investigarlo más adelante. Cada pequeño detalle que Gustavo intentaba ocultar era una pieza más en el rompecabezas. La segunda propiedad era una villa en las afueras de la ciudad, rodeada de naturaleza. Durante el recorrido, Gustavo pareció más relajado, casi como si estuviera disfrutando de la compañía de Luciana. Sin embargo, ella no se dejaba engañar. Sabía que estaba lidiando con un maestro del engaño, alguien que había sido capaz de fingir su propia muerte y construir una nueva vida. «¿Qué te parece esta propiedad?», preguntó Luciana, mientras caminaban por el amplio salón principal. «Es hermosa, pero no sé si es lo que estoy buscando. Supongo que aún no he encontrado un lugar que realmente me haga sentir en casa», respondió Gustavo con un tono que parecía más personal de lo habitual. Luciana aprovechó la oportunidad para profundizar un poco más. «A veces, no es el lugar en sí, sino con quién lo compartes lo que lo convierte en un hogar», dijo, observándolo cuidadosamente para ver su reacción. Por un breve instante, Gustavo pareció perder su compostura. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, y su expresión mostró algo que Luciana no pudo identificar del todo: remordimiento, tristeza o simplemente cansancio. Pero el momento pasó rápidamente, y él volvió a sonreír. «Tienes razón, tal vez por eso aún estoy buscando», dijo, desviando la conversación hacia temas más triviales. Después de finalizar el recorrido, Gustavo se despidió, prometiendo estar en contacto pronto. Luciana lo observó marcharse, sabiendo que cada encuentro con él era una mezcla de avances y frustraciones. Había obtenido pequeñas pistas, pero aún necesitaba algo más concreto para poder confrontarlo. De regreso en su apartamento, recibió una llamada de Valeria. «Luciana, encontré algo interesante. Hay registros financieros que conectan a Gustavo con un par de transacciones sospechosas realizadas hace 6 años, justo después de la fecha en que Gabriel supuestamente murió. Esas transacciones fueron hacia cuentas en el extranjero, y los montos son demasiado altos para ser casualidad». Luciana sintió que su corazón se aceleraba. «Entonces hay un patrón. Esto no es solo una nueva identidad, Valeria. Él construyó toda su fortuna sobre mentiras». «Exacto.
Pero necesitamos más pruebas antes de dar cualquier paso. Mantente cerca de él y sigue buscando. Cada detalle cuenta. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Valeria le había enviado, Luciana se dio cuenta de que estaba más cerca de la verdad de lo que había estado nunca. Sin embargo, también entendía que estaba entrando en un terreno peligroso. Si Gustavo había sido capaz de fingir su muerte y engañar a todos durante años, ¿qué más sería capaz de hacer para proteger su secreto? Luciana apagó su computadora y se prometió a sí misma una cosa. No se detendría hasta desentrañar cada mentira. Por doloroso que fuera, necesitaba respuestas, y esta vez no iba a permitir que nadie, ni siquiera él, la detuviera. Luciana se despertó al amanecer, con el corazón cargado de preguntas y la mente atrapada entre la furia y el desconcierto. Mientras preparaba su café, su reflejo en la ventana la hizo detenerse. ¿Quién era ella en este momento? Una mujer profesional, aparentemente fuerte y segura, pero ahora consumida por un pasado que creía enterrado. Sentía que su vida, construida con tanto esfuerzo, pendía de un hilo mientras trataba de desentrañar las mentiras que rodeaban a Gustavo. Mientras revolvía su taza, recordó la última conversación con Valeria, las transacciones sospechosas, el maletín que Gustavo protegía como un tesoro, y sobre todo, el anillo que había visto en el dedo de Renata. Todo apuntaba a una red de mentiras cuidadosamente tejidas, pero lo que más le dolía era la posibilidad de que Gabriel, el hombre que una vez había amado, hubiera jugado con sus sentimientos desde el principio. Fui solo un medio para sus fines. Todo fue una mentira. Estas preguntas la atormentaban mientras intentaba concentrarse en su día. Sin embargo, sabía que debía seguir adelante. Había llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. Más tarde, Luciana decidió aprovechar el día para visitar a Valeria en su oficina y discutir los avances en la investigación. Su amiga, como siempre, estaba lista con una pila de documentos sobre la mesa y una expresión seria. «Luciana, he estado revisando los movimientos financieros de Gustavo y hay algo que creo que deberías ver», dijo Valeria, pasándole un archivo lleno de datos. Luciana tomó el archivo y comenzó a leer. En él había extractos de cuentas vinculadas a empresas fantasma y transferencias a paraísos fiscales. Todo esto parecía coincidir con los tiempos en que Gabriel había desaparecido. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», murmuró Luciana, dejando el archivo sobre la mesa. No solo fingió su muerte, parece que también utilizó esa oportunidad para robar dinero y desaparecer sin dejar rastro. Valeria asintió. «Exactamente. Y no lo hizo solo. Renata está profundamente involucrada. Su nombre aparece como firmante en varias de estas transacciones. Lo que estamos viendo aquí no es solo un fraude, es un esquema bien planeado». El peso de las palabras de Valeria cayó sobre Luciana como una losa. Todo lo que alguna vez creyó sobre Gabriel ahora parecía desmoronarse. Las promesas de amor eterno, los momentos felices, incluso las pequeñas discusiones que ahora parecían insignificantes, se veían empañadas por esta revelación. Gabriel no era el hombre que ella había amado. Era un impostor, alguien dispuesto a destruir vidas para conseguir lo que quería. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luciana, tratando de no dejarse llevar por la emoción. «Necesitamos más pruebas sólidas antes de llevar esto a las autoridades. Si lo enfrentamos sin estar preparadas, podríamos alertarlo y hacerlo desaparecer de nuevo», respondió Valeria con calma, mostrando su experiencia como abogada. Luciana sabía que tenía razón, pero la idea de seguir interactuando con Gustavo, sabiendo lo que ahora sabía, la hacía sentir como si caminara sobre brasas. Sin embargo, entendía que no tenía otra opción. Si quería justicia, tendría que jugar con cuidado. De regreso en su apartamento, Luciana se sentó frente a su computadora y revisó nuevamente las fotos de eventos sociales donde Gustavo y Renata aparecían juntos. En una de las imágenes, tomada en una gala benéfica, notó algo que le llamó la atención: un documento sobre una mesa detrás de ellos. Aunque la foto era borrosa, Luciana logró distinguir el logotipo de una empresa que le resultaba familiar. Era una de las compañías involucradas en las transacciones que Valeria había señalado como sospechosas. «Esto puede ser una pista», pensó Luciana mientras tomaba nota del nombre de la empresa. Si podía conectar a Gustavo y Renata con esa organización, tendría un caso más sólido para presentar. Esa noche, Luciana recibió un mensaje de Gustavo.
Le pedía que se reunieran para discutir un asunto importante, aunque la idea de enfrentarlo la ponía nerviosa. Sabía que no podía rechazar la invitación. Cada encuentro con él era una oportunidad para acercarse más a la verdad. Al día siguiente, se encontraron en un restaurante exclusivo. Gustavo, como siempre, parecía relajado, pero Luciana no pudo evitar notar cómo evitaba mirarla directamente a los ojos. Había algo diferente en él, como si estuviera tratando de esconder una preocupación. Gracias por venir, Luciana. Quería hablar contigo sobre las propiedades que hemos visto. He estado considerando mis opciones y creo que estoy listo para tomar una decisión, dijo Gustavo mientras revisaba el menú. Luciana asintió, intentando mantener su expresión neutral. Me alegra escuchar eso. ¿Ya tienes algo en mente? Sí, pero también quería agradecerte por tu profesionalismo y paciencia. No todos los días se encuentra alguien con tu dedicación, dijo él, esbozando una leve sonrisa. Luciana sintió un nudo en el estómago. Cada palabra suya sonaba calculada, como si estuviera intentando distraerla de algo más importante. Decidió aprovechar el momento para presionarlo. Bueno, para mí es un placer ayudarte, pero debo decir que, a veces, siento que tienes mucho más en mente que solo propiedades. ¿Me equivoco?, preguntó. Manteniendo su tono casual pero dejando clara su intención, Gustavo levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Por un instante, pareció considerar cómo responder, pero finalmente sonrió. Todos llevamos algo en mente, Luciana, pero no siempre es el momento adecuado para compartirlo. La respuesta solo confirmó lo que ella ya sabía. Él estaba escondiendo algo. Sin embargo, decidió no insistir. Sabía que, tarde o temprano, su fachada se derrumbaría, y cuando eso sucediera, ella estaría lista. Esa noche, mientras regresaba a casa, Luciana se repitió a sí misma que debía mantener la calma, aunque su mundo interior estaba en caos. Su determinación de llegar al fondo del asunto era más fuerte que nunca. Gustavo podía seguir mintiendo, pero la verdad, inevitablemente, saldría a la luz. Luciana sabía que cada paso que daba la llevaba más cerca de descubrir la verdad, pero también era consciente de que Gustavo estaba comenzando a sospechar de ella. En los últimos encuentros, había notado cómo sus respuestas se volvían más evasivas, como si tratara de medir cada palabra. Esto solo confirmaba lo que ya intuía. Él ocultaba algo importante y estaba cuidando cada movimiento para no delatarse. Esa tarde, mientras revisaba algunas propiedades en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era Gustavo. Luciana, necesito pedirte un favor especial, dijo con un tono más relajado de lo habitual. Claro, dime, ¿en qué puedo ayudarte?, respondió, esforzándose por sonar despreocupada. Estoy organizando una cena para algunos socios importantes y me gustaría que estuvieras ahí. Creo que tu perspectiva sobre el mercado inmobiliario puede aportar mucho a la conversación, explicó él, dejando claro que no aceptaría un no por respuesta. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era común que los clientes la invitaran a eventos sociales, mucho menos a algo tan personal como una cena. Sin embargo, sabía que esta podría ser la oportunidad que necesitaba para acercarse aún más a él, y con suerte, obtener más pistas sobre su verdadera identidad. Será un honor asistir. Dime cuándo y dónde, dijo finalmente, sabiendo que no podía dejar pasar esta oportunidad. Cuando colgó, llamó de inmediato a Valeria para informarle de la invitación. Esto podría ser una trampa o una oportunidad perfecta para descubrir algo más, dijo Luciana, intentando ocultar su nerviosismo. Sea lo que sea, debes estar preparada. Mantén los ojos abiertos y observa cada detalle. Estas cenas suelen ser una fachada para cerrar tratos importantes o, en este caso, en 1900 para encubrir algo más grande. Pero no te arriesgues demasiado, advirtió Valeria con seriedad. La noche de la cena llegó, y Luciana eligió un vestido elegante pero discreto, lo suficiente para mezclarse con el resto de los invitados sin llamar demasiado la atención. Al llegar al lugar, una mansión ubicada en las afueras de la ciudad, no pudo evitar sentirse abrumada por el lujo y la ostentación. La casa estaba iluminada con luces cálidas, y el sonido de risas y copas chocando llenaba el aire. Gustavo la recibió en la entrada, como un anfitrión perfecto. Luciana, me alegra que hayas venido. Permíteme presentarte a algunos de mis socios, dijo.
Colocándole una mano ligera en la espalda para guiarla hacia el salón principal, Luciana observó a los demás invitados con atención, hombres y mujeres vestidos de manera impecable, conversando sobre inversiones, negocios y viajes exóticos. Todo parecía normal, pero Luciana sabía que este tipo de reuniones solían esconder más de lo que mostraban. Mientras Gustavo la presentaba a algunos de los asistentes, notó a una figura familiar al otro lado del salón. Era Renata. Llevaba un vestido negro que destacaba su elegancia, y su presencia irradiaba confianza. Luciana sintió una mezcla de rabia y curiosidad al verla. Esta era la mujer que, según las evidencias, estaba profundamente involucrada en las mentiras de Gabriel. O Gustavo. Renata se acercó a ellos con una sonrisa impecable. «Gustavo, querido, veo que nuestra invitada especial ha llegado», dijo, dirigiendo su mirada hacia Luciana. «Sí, Renata. Permíteme presentarte a Luciana Torres, la mejor corredora de bienes raíces de la ciudad», respondió Gustavo con un tono casi exagerado. Luciana y Renata intercambiaron un apretón de manos frío pero cortés. «Es un placer conocerte, Luciana. Gustavo me ha hablado mucho de ti», dijo Renata, pero su tono implicaba algo más, como si quisiera dejar claro que conocía su lugar en la vida de Gustavo. Luciana mantuvo su sonrisa, aunque por dentro sentía cómo la rabia hervía bajo la superficie. «El placer es mío. Siempre es interesante conocer a las personas que forman parte de los círculos más exclusivos de la ciudad», respondió con sutileza, dejando entrever que también sabía jugar este tipo de juegos. La cena transcurrió sin incidentes, pero Luciana no perdió de vista a Renata ni a Gustavo. Observaba cada gesto, cada mirada que intercambiaban, buscando cualquier señal que pudiera confirmar sus sospechas. Durante el postre, cuando los invitados se dispersaron en pequeños grupos para continuar conversando, Gustavo se acercó a Luciana. «Espero que estés disfrutando la velada», dijo, con una sonrisa que parecía más calculada que genuina. «Lo estoy. Es interesante conocer a personas tan influyentes», respondió, aunque su atención estaba fija en el maletín que Gustavo había dejado en una mesa cercana. Luciana decidió arriesgarse. «Por cierto, noté que siempre llevas ese maletín contigo. ¿Es tan importante?», preguntó fingiendo curiosidad. Gustavo levantó una ceja, sorprendido por la pregunta, pero mantuvo su compostura. «Es solo un hábito. Me gusta tener mis documentos importantes a la mano». La respuesta no la convenció, pero no insistió. En cambio, decidió esperar su momento. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se había ido, Luciana aprovechó un descuido de Gustavo para acercarse al maletín. No pudo abrirlo, pero logró ver un papel que sobresalía ligeramente. Aunque no pudo leerlo por completo, alcanzó a distinguir un logotipo familiar, el de una de las empresas fantasmas vinculadas a las transacciones sospechosas que Valeria había encontrado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Luciana supo que estaba en el camino correcto, pero también entendió que, cuanto más se acercaba a la verdad, más peligrosa se volvía esta situación. Salió de la mansión esa noche con una mezcla de emociones, miedo, determinación y la certeza de que las mentiras de Gustavo estaban a punto de desmoronarse. La mañana después de la cena, Luciana se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Lo que había descubierto la noche anterior era una confirmación más de que Gustavo no era quien decía ser. El logotipo en el papel sobresaliendo del maletín había encendido todas las alarmas. Sabía que estaba cerca de conectar las piezas del rompecabezas, pero también sentía que cada paso la acercaba más al peligro. Mientras se preparaba un café, llamó a Valeria para informarle lo sucedido en la cena. «Valeria, anoche vi algo importante. Gustavo tenía un documento con el logotipo de una de las empresas fantasmas que mencionaste. Estoy segura de que ese maletín guarda algo crucial», dijo Luciana, sin poder ocultar la tensión en su voz. «Eso es una gran pista, Luciana, pero tienes que ser extremadamente cuidadosa. Si él se da cuenta de que estás husmeando, podría reaccionar de forma impredecible. Déjame investigar más sobre esa empresa y ver qué podemos encontrar», respondió Valeria con calma. Luciana sabía que Valeria tenía razón. No podía precipitarse, pero la ansiedad de llegar al fondo de todo la consumía. Decidió que necesitaba despejar su mente, aunque fuera por unas horas. Para poder pensar con claridad, salió a caminar por el parque cercano a su apartamento, un lugar que solía visitar cuando necesitaba tranquilidad. Sin embargo,
Incluso mientras observaba a los niños jugando y a las parejas paseando, su mente volvía constantemente a Gustavo y a las mentiras que había descubierto. Al regresar a casa, encontró un mensaje en su teléfono. Era de Gustavo. Luciana, gracias por asistir a la cena anoche. Fue un placer tenerte allí. Me gustaría invitarte a almorzar esta semana para discutir algunos asuntos. Avísame si estás disponible. Luciana suspiró profundamente. Era evidente que Gustavo estaba intentando mantenerla cerca, pero no sabía si era por desconfianza o por interés genuino. De cualquier manera, sabía que debía aceptar la invitación. Cada interacción con él era una oportunidad para aprender más. 2 días después, se encontraron en un restaurante exclusivo en el centro de la ciudad. Gustavo llegó unos minutos tarde, pero, como siempre, lucía impecable. Su sonrisa encantadora y su tono relajado podrían haber desarmado a cualquiera. Pero Luciana estaba decidida a no dejarse llevar por las apariencias. Gracias por aceptar mi invitación, Luciana. Espero que la cena de la otra noche haya sido de tu agrado, dijo mientras tomaban asiento en una mesa junto a la ventana. Fue una velada interesante, Gustavo. Parece que tienes un círculo social muy exclusivo, respondió Luciana con una sonrisa profesional, pero sus ojos lo observaban con atención, buscando cualquier señal de nerviosismo. La conversación comenzó con temas triviales, pero Luciana no tardó en dirigirla hacia lo que realmente le interesaba. Debo decir que admiro cómo manejas tus negocios, Gustavo. Pareces tener un control total sobre todo lo que haces. Eso no es algo fácil de lograr, comentó, fingiendo admiración. Gustavo sonrió, complacido. Gracias, Luciana. En este mundo, es fundamental estar siempre un paso adelante. Eso significa tomar decisiones difíciles y, a veces, hacer sacrificios. La respuesta encendió una alarma en la mente de Luciana. ¿Qué tipo de sacrificios había hecho? ¿Había sido ella uno de ellos? ¿Decidió presionarlo un poco más? Eso suena como algo que solo alguien con mucha experiencia podría decir. ¿Siempre has sido tan estratégico?, preguntó, manteniendo su tono casual. Gustavo rió ligeramente. Digamos que he aprendido de los errores del pasado. Todos tenemos un pasado, ¿no crees? Luciana sintió que el aire se volvía más pesado. Su mirada se cruzó con la de Gustavo, y por un instante, pareció que ambos estaban jugando un juego peligroso, cada uno intentando leer al otro. Claro, todos lo tenemos, respondió ella, sin apartar la mirada. El almuerzo continuó con conversaciones más ligeras, pero Luciana no pudo evitar notar cómo Gustavo parecía medir cada palabra. Había algo en él, una tensión apenas perceptible, que la convenció de que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, de regreso en su apartamento, Luciana no podía dejar de pensar en lo que había dicho Gustavo sobre los sacrificios y el pasado. Decidió que era momento de tomar un riesgo mayor. Abrió su computadora y comenzó a buscar información más detallada sobre las empresas vinculadas a las transacciones sospechosas. Después de horas de investigación, encontró algo que la dejó helada. Una de las cuentas utilizadas para las transferencias tenía como beneficiaria a Renata. Esto confirmaba que ella no solo era una socia de negocios, sino una pieza clave en el esquema. Pero lo que realmente la sorprendió fue descubrir que esas cuentas estaban conectadas a una compañía que, años atrás, había sido registrada a nombre de Gabriel. Era la prueba que necesitaba para confirmar que Gustavo y Gabriel eran la misma persona. Luciana llamó a Valeria de inmediato. Valeria, lo tengo. Encontré una conexión directa entre Gustavo, Renata y las cuentas sospechosas. Esto demuestra que Gabriel nunca murió. Todo esto ha sido una mentira desde el principio. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Valeria respondiera. Luciana, esto es suficiente para empezar a construir un caso sólido, pero tienes que estar preparada. Si decides confrontarlo o tomar acciones legales, las cosas podrían volverse peligrosas. Luciana lo sabía, pero ya no había vuelta atrás. Había dedicado semanas, incluso meses, a desentrañar esta verdad, y ahora que estaba tan cerca, no permitiría que nadie la detuviera. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su apartamento, se prometió a sí misma que haría todo lo posible para que Gustavo enfrentara las consecuencias de sus actos. Aunque la verdad doliera, era la única manera de liberarse del peso del pasado. Luciana pasó la noche en vela, repasando una y otra vez las pruebas que había encontrado. Cada conexión, cada transferencia,
Cada empresa fantasma llevaba a la misma conclusión. Gustavo y Gabriel eran la misma persona, y todo había sido una farsa elaborada. Pero lo que más le dolía no eran las mentiras ni el fraude, sino el hecho de que el hombre que había amado tanto había sido capaz de desaparecer sin mirar atrás, dejándola sola en su dolor. A la mañana siguiente, recibió una llamada de Valeria. «Luciana, estuve revisando los documentos que me enviaste anoche. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Hay varias transacciones vinculadas a Renata y a empresas que Gabriel manejaba antes de su muerte. Si esto se confirma, estamos hablando de un esquema de fraude a gran escala». Luciana respiró hondo, intentando asimilar las palabras de su amiga. Entonces todo encaja. Renata y Gabriel planearon esto juntos. ¿Verdad? Fingió su muerte, robó dinero y creó una nueva identidad. Eso parece, pero hay algo más. Encontré registros de una cuenta que Gabriel abrió poco antes de su accidente. Esa cuenta fue vaciada el día de su muerte. Es evidente que todo fue planeado al detalle, explicó Valeria con un tono grave. Luciana sintió una mezcla de rabia y desesperación. No podía creer que alguien fuera capaz de planear algo tan frío y calculado, pero no era momento de dejarse llevar por las emociones. Sabía que tenía que actuar con inteligencia si quería enfrentarlo. Esa tarde, mientras intentaba concentrarse en su trabajo, recibió un mensaje inesperado de Gustavo. «Luciana, ¿podrías venir a mi oficina esta tarde? Me gustaría hablar contigo sobre algo importante». Luciana sintió que el corazón le daba un vuelco. Era la primera vez que Gustavo la invitaba a su espacio personal, y aunque sospechaba que tenía sus razones, sabía que esta era una oportunidad única para obtener más información. Cuando llegó a la oficina, ubicada en un lujoso edificio en el centro de la ciudad, Gustavo la recibió con su habitual sonrisa calmada. «Gracias por venir, Luciana. Quería mostrarte algo relacionado con las propiedades que hemos estado viendo». Luciana asintió, siguiendo su papel de asesora profesional, pero sus ojos estaban atentos a cada detalle del lugar. La oficina era un reflejo del hombre que Gustavo proyectaba ser, elegante, minimalista y llena de símbolos de éxito. Sin embargo, algo en el ambiente la hacía sentir que todo era una fachada. Gustavo la guió hasta una sala de reuniones donde había una serie de planos y documentos sobre la mesa. «He estado considerando seriamente la villa que vimos hace unos días, pero también estoy explorando otras opciones para futuras inversiones», dijo, señalando los planos. Luciana fingió interesarse, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras Gustavo hablaba, su mirada se desvió hacia un archivador que estaba ligeramente abierto. Dentro, pudo ver carpetas etiquetadas con nombres de empresas que le resultaban familiares, las mismas que Valeria había mencionado en su investigación. «Es una excelente elección, Gustavo. Esa villa tiene un potencial increíble, tanto como residencia como inversión», respondió Luciana, intentando mantener la conversación mientras su mente trabajaba rápidamente para formular un plan. En un momento, Gustavo recibió una llamada y salió de la sala, dejándola sola. Luciana sabía que esta era su oportunidad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó al archivador y sacó una de las carpetas. En su interior, encontró documentos que confirmaban sus sospechas, contratos falsificados, transferencias a cuentas extranjeras y vínculos directos entre Gustavo y Renata. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Cuando Gustavo regresó, Luciana ya había vuelto a su lugar, actuando como si nada hubiera pasado. «Perdona la interrupción. Ahora, ¿en qué estábamos?», preguntó él, con su tono habitual. «Hablábamos sobre las opciones de inversión. Creo que sería una decisión muy inteligente seguir adelante con la villa», respondió ella. Manteniendo la calma, después de unos minutos más de charla, Luciana se despidió, prometiendo enviarle más información sobre las propiedades. Mientras salía del edificio, sintió una mezcla de triunfo y miedo. Había encontrado lo que buscaba, pero sabía que esto la ponía en una posición peligrosa. Gustavo no era alguien que permitiera que sus secretos fueran revelados tan fácilmente. Esa noche, en su apartamento, Luciana revisó los documentos que había tomado fotos en la oficina de Gustavo. Las pruebas eran contundentes, pero también mostraban algo más. Un patrón de comportamiento que indicaba que Gabriel había comenzado a planear su desaparición mucho antes de su muerte. Esto significaba que su traición no había sido impulsiva, sino premeditada,
lo que hacía que el dolor de Luciana fuera aún más profundo. Llamó a Valeria para compartir lo que había encontrado. «Valeria, tengo pruebas, contratos falsificados, transferencias y conexiones directas entre Gustavo y Renata. Esto confirma todo», dijo, su voz temblando de emoción. «Eso es excelente, Luciana. Con esto, podemos comenzar a preparar un caso sólido, pero debes estar preparada para lo que viene. Si él se da cuenta de que tienes estas pruebas, podría intentar hacer algo para protegerse», advirtió Valeria. Luciana lo sabía, pero no podía detenerse ahora. Había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a desentrañar la verdad que no permitiría que el miedo la paralizara. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana, se prometió a sí misma que llevaría esto hasta el final, sin importar lo que costara, el pasado. Por fin, estaba comenzando a revelarse, y con él, las heridas que Gabriel había dejado abiertas durante años, pero esta vez, Luciana no permitiría que él ganara. La verdad estaba de su lado, y estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. Luciana sabía que el juego se volvía cada vez más peligroso. Con las pruebas en su poder, se acercaba al momento de la verdad, pero también al riesgo de que Gustavo descubriera lo que estaba haciendo. Sentía la presión en cada paso, pero su determinación seguía firme. Desentrañaría todo, sin importar el costo. Esa mañana, Valeria la llamó con una actualización importante. «Luciana, revisé los documentos que me enviaste. Esto es suficiente para llevar el caso a las autoridades, pero necesitamos plantearlo estratégicamente. Si él tiene conexiones en el sistema, podría intentar salirse con la suya», advirtió Valeria. Luciana suspiró, comprendiendo la gravedad de la situación. «Entiendo, Valeria, pero antes de hacer algo, necesito respuestas. Quiero saber por qué lo hizo. ¿Por qué me dejó en la miseria mientras construía una vida nueva con Renata? Solo ten cuidado, Luciana. Este tipo de personas no piensan 2 veces antes de actuar si se sienten amenazadas. Mantén un perfil bajo y avísame si algo cambia», respondió Valeria con un tono protector. Esa tarde, mientras trabajaba en su oficina, Luciana recibió una llamada inesperada. Era Renata. «Luciana, necesitamos hablar. Es importante. ¿Puedes verme esta noche?», preguntó Renata con un tono urgente, pero distante. Luciana sintió cómo su estómago se encogía. ¿Qué quería Renata? ¿Sabía algo? «Claro. ¿Dónde nos encontramos?», respondió, intentando mantener la calma. Renata le indicó un café en una zona tranquila de la ciudad, lejos de las áreas donde normalmente se movían Gustavo y su círculo. El lugar le pareció demasiado discreto, casi como si Renata no quisiera ser vista. Luciana llegó unos minutos antes y esperó, sus pensamientos girando en círculos mientras intentaba anticipar lo que Renata podía decirle. Cuando Renata llegó, llevaba un atuendo sencillo, lejos del glamour que siempre exhibía. Su expresión mostraba algo de tensión, y Luciana notó que sus manos temblaban ligeramente. «Gracias por venir, Luciana», dijo Renata, tomando asiento frente a ella. «Por supuesto. ¿De qué se trata?», preguntó Luciana, intentando no mostrar su inquietud. Renata miró a su alrededor antes de responder, como si quisiera asegurarse de que nadie las escuchaba. «Sé que sospechas algo sobre Gustavo, y quiero advertirte que no te acerques más. No sabes en lo que te estás metiendo». Las palabras de Renata cayeron como un balde de agua fría. Era evidente que ella sabía más de lo que Luciana había imaginado. «¿Por qué dices eso? ¿Qué intentas proteger?», respondió Luciana, manteniendo su mirada firme. Renata apretó los labios, como si estuviera debatiéndose entre hablar o guardar silencio. Finalmente, dejó escapar un suspiro. «Gustavo no es quien tú crees que es. Lo que está haciendo, lo que hemos hecho, es algo que no puedes imaginar. Si sigues investigando, te pondrás en peligro». Luciana sintió cómo la rabia se acumulaba en su interior. «¿Ponerme en peligro? ¿Qué clase de hombre finge su propia muerte y destruye la vida de las personas que supuestamente amaba? Si estás aquí para intimidarme, Renata, no va a funcionar». Renata se tensó ante la respuesta de Luciana, pero no retrocedió. «No intento intimidarte, Luciana. Estoy tratando de protegerte. Gustavo no es alguien con quien quieras enfrentarte. Ha hecho cosas que tú ni siquiera puedes imaginar». Luciana apretó los puños bajo la mesa, luchando por mantener la calma. «Entonces,
¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Renata bajó la mirada, como si estuviera avergonzada. Porque no puedo seguir siendo parte de esto, pero tampoco puedo detenerlo. Gustavo no se detendrá, y si tú sigues, él se asegurará de que pagues las consecuencias. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no permitió que el miedo la dominara. Renata, si realmente quieres hacer algo, deberías ayudarme a detenerlo. Tú sabes lo que está haciendo. Tienes acceso a pruebas que pueden incriminarlo. Renata negó con la cabeza rápidamente. No puedo. Si Gustavo descubre que estoy hablando contigo, no solo me pondré en peligro a mí misma, sino a todas las personas que están involucradas en esto. Luciana entendió que no obtendría más información de Renata esa noche, pero su advertencia había dejado claro que estaba jugando con fuego. Renata se despidió apresuradamente, dejándola sola con una mezcla de frustración y temor. Esa noche, Luciana regresó a su apartamento sintiéndose más decidida que nunca. Las palabras de Renata habían confirmado lo que ella ya sabía. Gustavo era un hombre peligroso, dispuesto a cualquier cosa para proteger su fachada, pero también había algo más. Renata estaba asustada, y eso significaba que Gustavo no solo manipulaba, sino que también infundía miedo en quienes lo rodeaban. Mientras repasaba los documentos y las pruebas que había acumulado, Luciana se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Si Gustavo comenzaba a sospechar que ella tenía algo contra él, podría intentar silenciarla antes de que pudiera actuar. Necesitaba planear su siguiente movimiento con cuidado. Tomó su teléfono y llamó a Valeria. Valeria, esto se está volviendo más complicado de lo que esperaba. Renata me advirtió que no siguiera adelante, pero no puedo detenerme ahora. Tenemos que actuar antes de que Gustavo haga algo. Valeria respondió con calma, pero su tono era serio. Entiendo, Luciana. Vamos a reunir todo lo que tenemos y planear cómo llevar esto a las autoridades, pero debes prometerme algo. Ten cuidado. No enfrentes a Gustavo sola. Luciana asintió, aunque sabía que no podía garantizarlo. La verdad estaba tan cerca y no iba a permitir que nadie, ni siquiera Gustavo, se interpusiera en su camino. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana, sintió una mezcla de miedo y determinación. Estaba entrando en la etapa más peligrosa de su búsqueda, pero también sabía que no había vuelta atrás. Luciana se levantó al día siguiente sintiendo un nudo en el estómago. La advertencia de Renata seguía retumbando en su cabeza. Gustavo no se detendrá. Aún así, sabía que no podía dejarse intimidar. Después de pasar la noche revisando una y otra vez las pruebas recopiladas, tomó la decisión de dar el siguiente paso. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Gabriel, o Gustavo, seguía libre para engañar y manipular a otros. Al mirar su reflejo en el espejo, se recordó a sí misma que había llegado demasiado lejos para retroceder. Su determinación la impulsaba, aunque el peligro se volvía cada vez más real. Tras un rápido desayuno, Luciana se reunió con Valeria en una cafetería cercana. Aunque ambas mantenían la compostura, la tensión era palpable. Valeria había avanzado en la revisión de los documentos, y cada nueva pista apuntaba a una trama aún más compleja. Juntas, analizaron estrategias para exponer a Gustavo sin poner en riesgo la seguridad de Luciana, conscientes de que Renata había advertido sobre las represalias de Gustavo. Decidieron acelerar los planes. Si no actuaban pronto, temían que él pudiera descubrir su investigación y desaparecer nuevamente, dejando tras de sí un rastro de víctimas y mentiras. La propuesta de Valeria era clara: reunir suficientes pruebas para implicar a Gustavo legalmente y entregarlas a las autoridades competentes. Sin embargo, debían hacerlo de forma discreta, evitando alertarlo antes de tiempo. Luciana, por su parte, sentía el peso de la responsabilidad. Recordaba con amargura los años de duelo, las noches en vela llorando la supuesta muerte de Gabriel y la soledad que la había acompañado todo ese tiempo. Ahora, no solo buscaba justicia para sí misma, sino también para quienes hubieran sido víctimas de las estafas de Gustavo. El simple hecho de pensar en ello le provocaba un nudo en la garganta. Tras ultimar los detalles del plan con Valeria, Luciana se dirigió a su oficina para retomar asuntos pendientes. Al llegar, notó un sobre blanco en su escritorio sin remitente. Intrigada, lo abrió con cautela y descubrió una nota escrita a mano. «Deja de jugar con fuego. Tú no sabes lo que él es capaz de hacer». El corazón de Luciana dio un vuelco.
Era evidente que alguien la estaba vigilando, y esa amenaza silenciosa confirmaba que no había tiempo que perder. Cerró el sobre con manos temblorosas y, lejos de amedrentarse, reafirmó su convicción de desenmascarar a Gustavo. Por la tarde, mientras revisaba unas facturas en su computadora, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, solo escuchó una respiración pesada al otro lado. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. «¿Quién habla?», preguntó, sin obtener respuesta. Después de unos segundos de silencio inquietante, la llamada se cortó. Luciana supo entonces que las amenazas no eran simples advertencias y que su perseguidor estaba decidido a asustarla. Sin embargo, en lugar de paralizarse, sintió que cada nueva intimidación le recordaba la razón por la que tenía que seguir adelante. Desenmascarar la farsa de Gustavo y liberar su propio pasado. Esa noche, Luciana decidió reforzar su seguridad. Instaló un sistema de cámaras en los pasillos de su edificio y cambió las cerraduras de su departamento. También guardó copias de todos los documentos incriminatorios en una memoria USB que llevó a casa de Valeria para mantenerlos a salvo. Cada precaución le recordaba lo vulnerable que estaba, pero también lo cerca que se encontraba de la justicia. Mientras revisaba por enésima vez los correos electrónicos que evidenciaban las transacciones fraudulentas, sintió un temblor en las manos. Era consciente de que cada acto de protección era, en sí mismo, una declaración de guerra contra Gustavo. Al día siguiente, se armó de valor y llamó a Gustavo. Fingió un tono amable, diciéndole que tenía nuevas propuestas inmobiliarias que podrían interesarle. Él, sorprendentemente, aceptó encontrarse esa misma tarde. Luciana sabía que este encuentro no sería como los anteriores. Ahora todo estaba teñido por las amenazas y la presión creciente. Mientras se dirigía al punto de reunión, sentía cada latido de su corazón retumbarle en los oídos. Sería demasiado arriesgado verlo cara a cara. Aún así, no podía perder la oportunidad de confrontarlo, de mirarlo a los ojos y, tal vez, descubrir una fisura en su máscara. La cita fue en un restaurante. Gustavo llegó unos minutos después, conservando la misma apariencia tranquila que siempre. Sin embargo, Luciana notó que sus ojos lucían diferentes. Tras un breve intercambio de saludos, comenzaron a hablar de temas superficiales, pero Luciana no soportó la tensión por mucho tiempo. Tomó aire y con voz firme le preguntó: «Gustavo, ¿qué harías si alguien descubriera tus secretos? ¿Si supiera quién eres en realidad?». Hubo un silencio incómodo. Sus miradas se cruzaron como espadas. En ese instante, Luciana comprendió que el juego de amenazas y riesgos solo acababa de empezar. El silencio que siguió a la pregunta de Luciana fue tan denso que casi se podía palpar en el aire. Sentados en la mesa de aquel restaurante, Gustavo y ella parecían dos contrincantes en un duelo silencioso. La pregunta quedó suspendida por unos instantes interminables mientras Gustavo la miraba fijamente, como tratando de descifrar hasta dónde sabía Luciana y cuáles eran sus intenciones. «No sé a qué te refieres», respondió por fin, con una serenidad forzada. «Creo que sí lo sabes», replicó ella, clavando la vista en sus ojos. Aunque sentía el corazón en la garganta, se esforzó por parecer inquebrantable. Un leve temblor cruzó la mano de Gustavo al sostener la copa de vino. Luciana lo notó, y eso le dio la certeza de que estaba logrando sacudir su fachada de calma. Sin embargo, también era consciente de que lo estaba provocando, y no sabía cómo reaccionaría él, si sentía que estaba perdiendo el control de la situación. «Tanto misterio, Luciana. Pensé que ya habíamos construido cierta confianza», dijo Gustavo, cambiando sutilmente de estrategia. Su voz se volvió más suave, casi seductora, como solía hacerlo Gabriel cuando quería apaciguar cualquier discusión. «¿Confianza?», repitió Luciana, tratando de contener una amarga carcajada. Recordó las interminables noches de llanto cuando creyó que su esposo había muerto, las deudas que la dejaron en la ruina, y ahora todo el teatro que Gustavo había montado a su alrededor. «Si tanto confías en mí, ¿por qué actúas como si tuvieras algo que esconder?», agregó con un tono directo. Gustavo entrecerró los ojos, notoriamente incómodo. Cambió de tema bruscamente, retomando la vieja táctica de hablar de sus planes inmobiliarios y de su supuesto interés en grandes inversiones. Pero Luciana no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente. Sin embargo,
también sabía que no convenía forzar un enfrentamiento directo en un lugar público. Ella misma estaba en peligro, y además, todavía necesitaba más tiempo para finalizar su estrategia con Valeria. Al salir del restaurante, Gustavo la despidió con un beso en la mejilla, que se sintió más como una prueba de dominio que como un gesto afectivo. «Hablamos pronto, Luciana. Cuídate», murmuró él. Con un matiz extraño en la voz, ella se apartó sin responder, intentando controlar el temblor de sus piernas. Había llegado la hora de dar el paso definitivo. Tomó un taxi hasta la oficina de Valeria, sintiendo que cada minuto era vital. Durante el trayecto, revisó mentalmente toda la información reunida: las cuentas falsas, los documentos firmados por Gustavo Montenegro, las fotos que conectaban a Renata con la red de fraudes y, por supuesto, el registro de la empresa que solía pertenecer a Gabriel antes de su desaparición. Cada pieza encajaba en un rompecabezas perverso que apuntaba directamente a un solo culpable. Al llegar, encontró a Valeria esperándola. Tenía el ceño fruncido, claramente preocupada. Sin perder tiempo, Luciana le relató lo sucedido en el restaurante y la confrontación velada con Gustavo. «Cada vez estoy más convencida de que él sabe que estoy cerca de la verdad, Valeria», dijo Luciana, dejando escapar un largo suspiro. «Entonces tenemos que actuar ya, Luciana. No podemos esperar más». Valeria la guió hasta una sala de juntas improvisada donde había papeles esparcidos y varias carpetas abiertas sobre la mesa. Entre los documentos, Luciana reconoció copias de contratos y registros de transacciones electrónicas, así como capturas de pantallas bancarias que vinculaban a Gustavo con Renata y otras personas. «He organizado todo para que sea más fácil de presentar ante las autoridades», explicó Valeria, señalando las pilas de documentos. «Si nos movemos rápido, podemos entregar esto a un fiscal confiable antes de que Gustavo intente escapar o destruir pruebas». Luciana repasó los archivos, sintiendo que finalmente todas las piezas se unían. Sin embargo, aún existía una inquietud clavada en su pecho. ¿Y si Gustavo tiene influencias? ¿Y si logra salir libre de todo esto?, preguntó, con la voz cargada de preocupación. «Por eso tenemos que asegurarnos de que el caso sea sólido y que la evidencia sea irrefutable», dijo Valeria. «Mira, ya tenemos suficiente para acusarlo de fraude, falsificación y lavado de dinero. Además, con un buen interrogatorio, puede que Renata o incluso otras víctimas decidan colaborar a cambio de beneficios legales». La palabra «víctimas» hizo que Luciana pensara en sí misma y en todas las personas engañadas, estafadas y lastimadas por las mentiras de Gustavo. Recordó las amenazas recibidas, la nota anónima, las llamadas silenciosas y, sobre todo, las palabras de Renata advirtiéndole que no siguiera adelante. Pero Luciana estaba dispuesta a correr el riesgo. No se trataba solo de justicia, sino también de liberarse de ese fantasma que la había atormentado por años. «Bien, procederemos. Contactaré a un fiscal de confianza y presentaremos las pruebas. Pero, Luciana, prométeme algo. No lo enfrentarás sola. No más reuniones a escondidas. No más citas con Gustavo sin que alguien sepa dónde estás», pidió Valeria con seriedad. «Lo prometo», asintió Luciana, aunque su mente aún recordaba el beso en la mejilla que Gustavo le había dado al despedirse. Un gesto que le provocaba escalofríos. Terminada la reunión con Valeria, Luciana se dirigió a su apartamento. En el trayecto, reflexionó sobre el punto de no retorno en que se encontraba. Si bien había tomado precauciones, el riesgo de que Gustavo se enterara de sus planes crecía con cada minuto. No podía subestimarlo. Había logrado fingir una muerte, construir una nueva identidad y amasar una fortuna ilícita sin que nadie lo descubriera. Era un maestro del engaño. No obstante, esta vez, Luciana no estaba sola. Tenía a Valeria y, potencialmente, a las autoridades de su lado. Cuando llegó a su hogar, encontró la puerta del departamento entornada, algo que la puso en alerta inmediata. Tragó saliva y empujó la puerta con cuidado. El interior lucía revuelto, cajones abiertos, papeles tirados por el piso. Su corazón se aceleró. Habían entrado a su casa. Intentó mantener la calma mientras revisaba si faltaba algo importante. Al examinar una de las gavetas donde guardaba copias de los documentos, descubrió que varias carpetas habían sido registradas, aunque no parecía que hubieran encontrado todo. De pronto, escuchó un ruido proveniente de la habitación. Contuvo la respiración.
procurando no hacer el menor sonido. Avanzó con cautela, y al entrar, vio la ventana abierta de par en par. El viento movía las cortinas, y no había nadie allí, pero el mensaje era claro. La habían vigilado, y habían entrado para buscar algo. ¿Sería Gustavo o alguien de su gente?, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Con las manos temblorosas, llamó a Valeria, que atendió de inmediato. «Valeria, alguien se metió a mi apartamento», dijo con voz temblorosa. «¿Estás bien? ¿Te hicieron algo?» «No, pero revolvieron todo. Creo que buscaban las pruebas, aunque no sé si las encontraron». Valeria le indicó que saliera de inmediato del lugar y se reuniera con ella en un sitio seguro. Luciana tomó lo más esencial. Guardó la memoria USB con respaldos en su bolsa y salió sin mirar atrás. En esos momentos de tensión, recordó las palabras de Renata, la mirada gélida de Gustavo y se sintió más vulnerable que nunca. Sin embargo, mientras avanzaba por el pasillo del edificio, se repitió a sí misma que no estaba sola. Tenía aliada a una abogada competente y disponía de pruebas irrefutables. Lo único que necesitaba era encontrar el valor para terminar lo que había empezado. Cuando finalmente se encontró con Valeria, ambas decidieron que Luciana se quedaría en un hotel por unos días, lejos de su apartamento, mientras ultimaban los detalles para presentar el caso a las autoridades. No podían permitir que Gustavo la sorprendiera o que alguien más irrumpiera en busca de evidencias. Luciana, por su parte, sentía un nudo en la garganta al abandonar su hogar, pero no tenía opción. «Prefiero perder mi departamento unos días que arriesgar mi vida», pensó, con la determinación vibrando en su interior, mientras se instalaba en la habitación de aquel hotel sencillo. Luciana sintió que cada latido de su corazón la impulsaba hacia el desenlace definitivo de toda esta pesadilla. Había buscado justicia por mucho tiempo, y aunque la adrenalina la sacudía, también experimentaba una extraña serenidad. Por fin, tenía aliados claros, pruebas contundentes y un camino hacia la verdad. Sabía que no sería fácil, que Gustavo no se quedaría de brazos cruzados, pero estaba preparada para enfrentarlo y, sobre todo, para romper de una vez por todas las cadenas del pasado. El siguiente paso sería crucial: entregar todo el material recopilado a la Fiscalía y coordinar una intervención que tomara a Gustavo por sorpresa. En su mente se repetía una y otra vez lo que Gabriel, o Gustavo, significó en su vida, y se preguntó si en algún momento todo aquello fue real. Sin embargo, las dudas no apagarían su determinación. Aferrada a la memoria de los años difíciles que vivió tras perder a su esposo, Luciana estaba lista para dar el último golpe y limpiar su nombre, su dignidad y su futuro de una vez por todas. Luciana despertó en la habitación del hotel, sin saber por un instante dónde se encontraba. Miró alrededor, desorientada, y entonces recordó las últimas horas, el allanamiento en su departamento, la huida apresurada y su decisión de refugiarse ahí hasta poder ejecutar el plan junto con Valeria y las autoridades. El tenue murmullo del aire acondicionado rompía el silencio en aquella mañana llena de incertidumbres. Aún así, en medio del miedo, sintió un alivio al comprender que estaba un paso más cerca de revelar la verdad. Tras asearse y pedir un café a la habitación, Luciana marcó el número de Valeria. Tenía la voz ronca, cargada de ansiedad. «¿Alguna novedad?», preguntó en cuanto Valeria contestó. «Sí, acabo de colgar con el fiscal. Podemos presentar el caso esta misma tarde. Él va a organizar una orden de cateo. Y si todo sale bien, tendremos vigilancia policial disponible para actuar», explicó Valeria con determinación. «Perfecto. Entre más rápido nos movamos, menos oportunidades tendrá Gustavo de huir», respondió Luciana, sintiendo un pequeño rayo de esperanza. Hablaron unos minutos más, ultimando detalles. El plan consistía en entregar toda la evidencia de manera oficial y coordinar un operativo sorpresa que coincidiera con una reunión de negocios en la que, supuestamente, Gustavo y Renata cerrarían otro trato fraudulento. Luciana había recibido un correo reciente de Gustavo solicitando su presencia para revisar una última propiedad antes de tomar la decisión final. Era evidente que esa cita se prestaba para un encuentro con potenciales inversores o cómplices. Valeria y el fiscal querían aprovechar justo ese escenario para atraparlo infraganti. «No puedo mentir. Tengo miedo», confesó Luciana al final de la llamada, su voz temblando ligeramente.
Es normal, pero no estás sola, Luciana. Esta vez la ley estará de tu lado, le aseguró Valeria, tratando de infundirle coraje. Luciana colgó y por un instante cerró los ojos, recordando todo lo que había vivido en los últimos años, la pérdida falsa de Gabriel, las deudas, la soledad y luego el shock de descubrirlo vivo, con una nueva identidad y una nueva vida basada en mentiras. Ahora, la justicia estaba a su alcance. Inspiró hondo, se puso la chaqueta y salió rumbo a la oficina de Valeria para reunirse con el fiscal y entregar formalmente las pruebas. Al llegar, el fiscal los esperaba en una sala de juntas improvisada. Luciana observó con cierto alivio cómo examinaba detenidamente las carpetas con documentos. Las copias de las transferencias bancarias y las imágenes que vinculaban a Gustavo con diversas empresas fantasma. La evidencia es contundente, dijo el fiscal tras revisar todo. Si él se presenta a la reunión y repite alguna maniobra fraudulenta, tendremos motivos para proceder a su arresto inmediato. Ya tenemos el aval para llevar a cabo la intervención. Luciana exhaló, sintiendo parte de la tensión abandonar su cuerpo. Por primera vez, se daba cuenta de que el fin de esa pesadilla estaba cerca. Sin embargo, el recuerdo de la advertencia de Renata continuaba rondando en su cabeza. No sabes de lo que es capaz. Sus palabras se repetían como un eco, recordándole que Gustavo no era alguien que se diera por vencido fácilmente. Yo asistiré a la cita, dijo Luciana, firme, interrumpiendo el silencio que se había instalado en la sala. Valeria la miró con preocupación. ¿Estás segura? ¿Podemos enviar a un agente encubierto o buscar otra manera? No. Él confía en que yo aparezca. Si no me presento, podría sospechar y cancelarlo todo. Además, necesito verlo cara a cara. Este es mi cierre. Valeria. El fiscal asintió con gesto grave. Tendrás apoyo cercano. Colocaremos un equipo de vigilancia en el lugar. En cuanto tengamos la confirmación de sus intenciones, intervendremos. Acordaron los detalles. Luciana asistiría a la cita, supuestamente para mostrarle otra propiedad. Mientras tanto, un equipo de la fiscalía, acompañado por la policía, aguardaría en vehículos sin distintivos para no levantar sospechas. Al menor indicio de un intento de fraude, o cuando Luciana diera la señal, procederían al arresto. Al salir de la oficina, Luciana sintió el pulso acelerado. Se dirigió al hotel para cambiarse de ropa y prepararse mentalmente para el momento que llevaba tanto tiempo esperando. Eligió un atuendo formal, lo suficientemente elegante para encajar en un ambiente de negocios, pero cómodo para poder moverse con libertad si las cosas salían mal. Poco antes de la hora acordada, subió a un taxi. Aunque tenía la dirección del lugar, el fiscal y Valeria ya habrían dispuesto todo alrededor. Durante el trayecto, Luciana contempló por la ventana la ciudad que tanto amaba, recordando los días en que ella y Gabriel paseaban de la mano, haciendo planes que hoy parecían una burla. Apretó los puños, dispuesta a terminar de una vez por todas con aquella mentira que la había torturado durante 7 largos años. El lugar de la reunión era un salón de eventos en la zona más exclusiva de la ciudad, rodeado de jardines y con un estacionamiento amplio que permitía el acceso de varios coches. Luciana bajó del taxi y caminó con la cabeza en alto, fingiendo serenidad, aunque sentía el corazón a punto de salírsele del pecho. Notó, de reojo, un par de autos estacionados a distancia. Eran los agentes encubiertos. Eso la reconfortó un poco. Finalmente, vio a Gustavo junto a Renata en la entrada. Él llevaba un impecable traje oscuro y ella un vestido de alta costura. Parecían la pareja perfecta, la personificación de la riqueza y la sofisticación. Pero Luciana no se dejó intimidar. Se acercó con paso firme. «Gracias por venir, Luciana», dijo Gustavo con su habitual tono amable. «Estoy ansioso por conocer esta nueva opción». «Claro, estoy segura de que te va a encantar», respondió ella, devolviéndole la sonrisa con un matiz de ironía que solo ella entendía. Renata, a un lado, la miró con evidente tensión, como si supiera que algo estaba a punto de estallar. Se escuchaba música suave de fondo, y el lugar tenía ese ambiente elegante, donde el dinero fluía sin reparos. Luciana supuso que, en cuestión de minutos, llegarían los potenciales inversores, o cómplices, de Gustavo, y también, tras bambalinas, esperaban los agentes dispuestos a actuar. Luciana estaba preparada. La hora de la verdad había llegado, y no había vuelta atrás.
Si todo salía según lo planeado, ese día se sellaría el destino de Gustavo, y con su caída, ella recobraría su dignidad y pondría fin a la peor traición de su vida. Luciana mantuvo la mirada fija en Gustavo, mientras entraban juntos al amplio salón de eventos. El lugar estaba decorado con arreglos florales discretos, y una música suave se filtraba por los altavoces empotrados en las esquinas. Diversas personas, presumiblemente inversores o socios, se agrupaban alrededor de mesitas redondas con bebidas y aperitivos, conversando en un ambiente que pretendía ser cordial. Sin embargo, para Luciana, cada segundo allí representaba un pulso intenso de nervios. Sabía que esa tarde podía cambiar su vida para siempre. Renata, caminando justo detrás, parecía inquieta. Sus manos jugueteaban con el bolso y sus ojos se movían constantemente, como si temiera que algo estallara de un momento a otro. Luciana captó esas señales con claridad. Se preguntó si Renata estaría pensando en la advertencia que le dio días atrás. O, tal vez, lamentando haberse involucrado en ese entramado de mentiras. De cualquier modo, Luciana no estaba allí para apiadarse de ella. Había soportado demasiado dolor y engaño. Ahora, su objetivo era demostrar la verdad y hacer que cada cómplice asumiera su responsabilidad. «Me alegra que nos acompañes, Luciana», dijo Gustavo. Con su sonrisa habitual, aparentemente tranquilo, le ofreció una copa de champán. «Gracias. Supongo que necesitaremos un brindis si cerramos ese gran trato del que hablabas», respondió ella, aceptando la copa, pero sin probarla. Necesitaba mantener la cabeza fría. Mientras recorrían el salón, Gustavo empezó a presentarle a ciertos inversores, como si realmente estuviera interesado en adquirir la propiedad que Luciana le había mostrado. Ella se limitaba a sonreír y confirmar detalles técnicos, haciendo malabares para no entrar en contradicciones. Después de todo, la casa que teóricamente iban a discutir era solo parte de la fachada para concretar el fraude. Con cada presentación, Luciana sentía que el ambiente se cargaba más de tensión. En un momento se separó de Gustavo con la excusa de revisar unos papeles en su bolso. Se dirigió a un rincón apartado, cerca de unas columnas. Era la señal acordada con Valeria y el fiscal, para indicar que todo marchaba según lo planeado. Aunque Luciana no podía verlos, sabía que los agentes de la fiscalía y la policía estaban apostados alrededor del lugar, listos para intervenir. Su corazón latía con fuerza. Mientras intentaba disimular su nerviosismo, de pronto, Gustavo llamó la atención de los presentes con un leve golpe en su copa. «Amigos, gracias por estar aquí. Quiero aprovechar este momento para presentarles formalmente el proyecto que estamos a punto de concretar, Luciana. ¿Podrías acompañarme?», pidió, gesticulando con la mano para que ella se acercara. Luciana avanzó hasta quedar a su lado, con la garganta seca. Todo parecía indicar que Gustavo estaba a punto de exponer su plan de inversión. O mejor dicho, su estafa. Detrás de ellos, Renata se movía con cautela, como si quisiera pasar desapercibida. Pero Luciana notó el brillo de sus ojos, mezcla de angustia y resignación. Bueno, la idea es invertir en propiedades de lujo con un alto potencial de revalorización. El mercado se encuentra en un momento único, y gracias a la asesoría de Luciana, dijo, poniendo su mano sobre su hombro, podemos asegurar rendimientos muy atractivos para todos los involucrados, continuó, esbozando una sonrisa que a Luciana le resultó insoportablemente falsa. Ella se limitó a asentir, cumpliendo su papel. En el interior, la rabia y la frustración bullían, recordándole el inmenso engaño que ese hombre llevaba a cuestas. Fue entonces cuando Gustavo se dispuso a mostrar unas supuestas proyecciones financieras. Sacó un folder de su maletín, lo abrió y comenzó a explicar los detalles de la operación. Luciana reconoció en esos papeles el mismo tipo de documentación manipulada que había visto en su oficina semanas atrás. Entretanto, en las afueras del salón, los agentes se preparaban para entrar en acción. El fiscal, en uno de los vehículos estacionados, revisaba los últimos mensajes de Valeria, confirmando que todo seguía en marcha. Habían acordado esperar a que Gustavo presentara sus papeles para confirmar que se trataba de la misma documentación fraudulenta. Solo entonces podrían proceder con el arresto, asegurando que el delito quedara plenamente demostrado. En el instante en que Gustavo empezó a detallar cantidades e intereses ficticios, una pareja de agentes vestidos de civil ingresó al salón.
mezclándose con los asistentes. Nadie parecía notarlos. Con un gesto casi imperceptible, uno de ellos se llevó la mano al oído. Como confirmando que todos estaban listos para dar el paso final, Renata, al verlos, dio un respingo. Sus labios se entreabrieron, como si fuera a advertir a Gustavo, pero Luciana la interceptó con la mirada y un movimiento de cabeza. «No lo hagas», expresaba su gesto silencioso. Renata bajó la vista. Fue entonces cuando se abrieron de golpe las puertas laterales y entró otro grupo de oficiales, esta vez con placas visibles. «Quedan todos bajo investigación. Nadie se mueva», exclamó uno de los agentes, rompiendo de tajo la atmósfera de fingida cordialidad. En un segundo, cundió el pánico. Algunos inversores se dispersaron. Otros levantaron las manos al reconocer a la policía. Gustavo giró abruptamente hacia Luciana, con el rostro desencajado. «¿Qué demonios está pasando?», susurró, temblando de furia y quizá también de miedo. Luciana se apartó un paso, sin perder la firmeza en la voz. «Se acabó, Gabriel. Ya no vas a poder engañar a nadie más». En ese momento, un oficial se acercó para esposarlo. Mientras Gustavo forcejeaba y lanzaba maldiciones, la furia que contenía se desbordó al verse atrapado. Renata, a unos metros, se llevó las manos a la cara, incapaz de procesar la escena. Los otros cómplices también fueron retenidos, y varios agentes comenzaron a recopilar las evidencias que se desplegaban en las mesas. Documentos, contratos, transferencias bancarias ficticias, todo quedó expuesto a la luz. Luciana se quedó inmóvil, contemplando cómo Gustavo, el hombre que algún día conoció como Gabriel, era reducido por la policía. Sintió un remolino de emociones, dolor, rabia, un extraño vacío y también alivio. Sabía que las repercusiones aún no terminaban, pero al menos, por primera vez en muchos años, tenía la certeza de que la verdad prevalecería. Se acercó a uno de los oficiales y le entregó los papeles que confirmaban la conexión definitiva entre Gustavo y las empresas fantasma. Su voz tembló un poco al pronunciar la frase que llevaba tanto tiempo esperando decir. «Aquí tienen las pruebas que lo implican en todo». Mientras veía a Gustavo siendo conducido hacia la salida, bajo la mirada atónita de los presentes, Luciana sintió que al fin empezaba a liberarse de la tortuosa sombra de su pasado. Su corazón latía con fuerza, pero un suave soplo de paz comenzaba a colarse en él. Habían sido años de engaños y mentiras, pero aquel capítulo sombrío, por fin, parecía llegar a su fin. El eco de las sirenas policiales se había desvanecido cuando Luciana salió del salón de eventos. Afuera, la tarde se extendía con un sol dorado que parecía anunciar un nuevo comienzo con cada paso que daba. Sentía como una combinación de alivio y cansancio la invadía por completo. El momento que tanto había esperado, ver a Gabriel o Gustavo ser detenido, había llegado. Ahora quedaba la pregunta más difícil. ¿Y después de esto, qué? Se detuvo en la puerta principal, observando cómo los oficiales llevaban a Gustavo a la patrulla. Él seguía forcejeando, gritándole acusaciones y reproches que se perdían en medio del bullicio. Un par de cámaras de periodistas, alertados por la repentina irrupción policial, captaban el instante. Luciana entrecerró los ojos, tratando de protegerse del destello de los flashes. Por un segundo, contempló la expresión desencajada de Gustavo y no pudo evitar recordar el día de su boda, cuando él la miró con ternura, prometiéndole un para siempre que jamás llegó a cumplirse. «Luciana, ¿estás bien?», preguntó la voz de Valeria, que apareció a su lado, respirando con agitación. Se notaba que también había estado corriendo de un lugar a otro, coordinando con los agentes. «No lo sé», respondió Luciana con sinceridad. «Siento un alivio inmenso, pero también una especie de tristeza que no esperaba». Valeria la entendía. Después de todo, Gabriel no solo había sido un estafador, también había sido el gran amor de la vida de Luciana, la persona por la que ella había llorado y a quien había dado por muerto durante años. Con un suspiro, Valeria le puso una mano en el hombro, brindándole un apoyo silencioso. Adentro, varios detectives seguían tomando declaraciones a los llamados inversores, que ahora parecían más víctimas que socios. Renata, por su parte, había preferido no resistirse. Entregó voluntariamente algunos papeles y se dejó llevar a un costado para responder preguntas.
Cuando Luciana se cruzó con su mirada, notó en Renata un matiz de derrota, pero también de alivio, como si en el fondo supiera que esta era la única salida a aquella pesadilla. «Hiciste lo correcto», murmuró Valeria, intentando reconfortarla, mientras un oficial se acercaba para agradecerle la colaboración. Le explicó que, gracias a las pruebas presentadas, la Fiscalía contaba con un caso sólido de fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos contra Gustavo. Además de posibles cargos adicionales, Luciana asintió, sintiéndose demasiado exhausta para pronunciar un discurso de victoria. En su mente se agolpaban recuerdos de tiempos más felices, antes de la supuesta muerte de Gabriel, y cómo todo terminó siendo una farsa. Sin embargo, también emergía la conciencia de que, en ese mismo instante, ella dejaba atrás una larga sombra que había oscurecido los últimos 7 años de su vida. El aire fresco de la calle le sentó bien, inspiró con fuerza y sintió que, por primera vez, podía llenar sus pulmones sin el peso del pasado oprimiéndolos. Unas cuantas lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza absoluta, sino de liberación. Se permitió ese llanto breve, consciente de que necesitaba desahogar la tensión acumulada. Fue entonces cuando escuchó un leve murmullo detrás de ella. «Luciana», susurró una voz femenina. Era Renata, bajo la custodia de un oficial que, al notar la tensión del momento, guardó una pequeña distancia para dejarlas hablar. «¿Qué quieres?», preguntó Luciana, con un hilo de voz. «Lo siento, yo nunca quise que llegaras a este extremo. Pensé que...». Renata vaciló, como si no encontrara las palabras exactas. «Gabriel decía que no te quedaría nada, que no te atreverías a pelear, pero veo que me equivoqué». Luciana sintió un escalofrío al oírla mencionar a Gabriel con tanta familiaridad. Recordó la rabia que sintió cuando descubrió el anillo que él le había dado y que después apareció en el dedo de Renata. Sin embargo, en ese instante final, no logró odiarla con la misma intensidad de antes. Más bien, la compadeció. Ambas habían sido víctimas de las mentiras de un hombre que buscaba dinero y poder. La diferencia era que Luciana había tenido el coraje de sacarlo a la luz. «Sí, te equivocaste», respondió al fin, «y espero que te des cuenta de que tú también mereces algo mejor que vivir en la sombra de sus mentiras». Renata bajó la vista y asintió en silencio. Luego, el oficial la condujo hacia uno de los coches, donde tendría que esperar a que se definiera su situación legal. Luciana observó cómo se alejaba y sintió que, de algún modo, aquella parte de su historia también se cerraba en ese momento. Cuando finalmente los policías concluyeron su labor en el lugar, Luciana y Valeria se encontraron de nuevo en la acera, rodeadas de una atmósfera que parecía devolverles la normalidad. El sol se había escondido tras los edificios, dejando un cielo con tintes anaranjados. «¿Quieres que te lleve a casa?», ofreció Valeria, con amabilidad. «A casa», repitió Luciana, como si se probara la palabra. Pensó en su apartamento revuelto por los intrusos, en la desconfianza que sentía por cada sombra en su puerta, pero supo que, a pesar de todo, ese era el lugar donde debía empezar a reconstruirse. «Sí, vámonos. Creo que ya es hora de volver a mi vida». Caminaron hasta el auto de Valeria y se subieron, dejando atrás el salón de eventos, las luces de las patrullas y el eco de las sirenas. A medida que se adentraban en la ciudad, Luciana contempló las calles, los semáforos, la gente que iba y venía. Todo parecía tan normal, y al mismo tiempo, tan distinto para ella. Una sensación de calma la recorría poco a poco, como si se desvaneciera el nudo constante en su pecho. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Valeria, sin apartar la vista del camino. «No lo sé», admitió Luciana. «Quizá retomar mi trabajo, enfocarme en mis metas, empezar de nuevo sin ese peso que cargué tanto tiempo». Valeria sonrió. «Creo que es lo mejor. Has demostrado que eres más fuerte de lo que muchos creían. Mereces un nuevo comienzo». El auto continuó avanzando por la avenida principal mientras las luces de los edificios se encendían una a una. Luciana cerró los ojos y dejó que la brisa que entraba por la ventana acariciara su rostro. Todavía tenía el corazón agitado, pero por fin, sin la opresión que sentía antes, pensó en la palabra libertad y la saboreó internamente, preguntándose cuántas puertas nuevas se abrirían ahora que su pasado no la tenía atrapada. Así, con el atardecer tiñendo de anaranjado el horizonte,
Luciana supo que el camino para sanar sería largo, pero que, por primera vez en 7 años, era realmente suyo. Quedaban cicatrices, sí, pero también espacio para la esperanza y la superación. Se prometió a sí misma no dejar que el engaño de Gabriel definiera el resto de su vida. Y mientras Valeria conducía hacia el futuro, Luciana se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor, acababa de recuperar algo esencial: la capacidad de creer nuevamente en un mañana sin mentiras. Luciana despertó con la primera luz del día, filtrándose por las cortinas de su apartamento. La noche anterior había sido la primera, en mucho tiempo, en la que logró dormir sin aquella opresión de recuerdos dolorosos. Al levantarse y mirarse en el espejo, se notó distinta. Veía a una mujer que, pese a llevar cicatrices en el alma, había renacido más fuerte tras superar su peor pesadilla. Un leve temblor de emoción le recorrió el cuerpo al recordar todo lo vivido. Revisó su teléfono y encontró un mensaje de Valeria confirmando la fecha de la audiencia contra Gustavo. Saber que la justicia avanzaba la llenó de alivio. Recordó el instante de su detención, cuando él fue esposado, gritando con rabia, y comprendió que esa imagen marcaba el inicio de su libertad. Ahora, al fin, todo quedaría expuesto de manera formal ante la ley. Preparó café y contempló su apartamento. Aún con las huellas del allanamiento sufrido, ya no lo sentía como un espacio hostil. Decidió guardar las últimas fotos de Gabriel en una pequeña caja, sin destruirlas, pero dispuesta a que dejaran de dictar su presente. Era hora de soltar ese pasado. Sintió un nudo en la garganta, no de pena, sino de una extraña mezcla de nostalgia y alivio. Más tarde, se reunió con Valeria en la cafetería donde siempre se citaban. Hablaron de los pasos finales. Renata declararía con el fin de reducir su condena, y la fiscalía tenía pruebas suficientes para enjuiciar a Gustavo por fraude, falsificación y lavado de dinero. Luciana respiró aliviada. Ver cómo, poco a poco, las piezas encajaban y avanzaban en el ámbito legal, le hacía sentir que todo el esfuerzo invertido por fin rendía frutos. Regresó a casa con la mente más tranquila. De pronto, su teléfono sonó. Era un cliente potencial interesado en una mansión frente al mar. Luciana sonrió ante la llamada. Su labor como corredora de bienes raíces seguía en pie, y esta vez se sentía con fuerzas para afrontarla, sin el peso agobiante que había cargado tanto tiempo. A la mañana siguiente, decidió salir a correr en el parque cercano. No lo hacía desde hacía meses, atrapada siempre en temores. El aire fresco contra su rostro, los sonidos de las aves y el murmullo de la gente le parecieron un regalo invaluable. Corrió hasta sentir que sus pulmones ardían, liberando tensiones acumuladas. Al sentarse en una banca para recuperar el aliento, se dejó invadir por una sensación de calma. Ya no había tanta rabia ni dolor, sino determinación de vivir cada día sin cadenas, en los días sucesivos. Reabrió el contacto con amistades que había dejado de ver por estar inmersa en angustias. A cada persona que le preguntaba qué había pasado, Luciana respondía con cautela, sin entrar en detalles, pero dejando claro que había superado un suceso muy difícil. La calidez de esas reuniones la reconfortaba y le recordaba cuánto había descuidado sus lazos más valiosos. Esa misma semana, Valeria la llamó para confirmar la audiencia definitiva contra Gustavo. Ahora contaban con declaraciones de víctimas, documentos incuestionables y la colaboración de Renata, que terminó por aceptar su responsabilidad para intentar reducir los daños legales. Luciana soltó un suspiro de alivio, al saber que la hora de enfrentar el pasado llegaría pronto de manera oficial. Esa noche, antes de acostarse, Luciana contempló desde su ventana la ciudad iluminada. Las calles, los edificios y el tráfico se veían como un organismo vivo y palpitante. Cerró los ojos y evocó cuántas veces, en medio de la noche, se había sentido sola, traicionada por quien creyó su compañero de vida. Ahora esa oscuridad retrocedía. Se permitió sonreír, llena de un sosiego que no experimentaba desde hacía años. Al día siguiente, la despertó un sentimiento de propósito. Se levantó, se arregló con sencillez y reunió los papeles necesarios para la audiencia. Se miró al espejo antes de salir y se reconoció. Una Luciana más segura, marcada por el dolor, sí, pero capaz de alzar la cabeza. Salió del apartamento y tomó un taxi rumbo al tribunal.
observando por la ventana cómo se sucedían las calles. Con cada semáforo que pasaba en verde, sentía que avanzaba hacia una realidad nueva. El edificio del tribunal se alzaba serio e imponente. Al bajar del taxi, respiró hondo. Podía sentir la adrenalina en cada fibra de su ser. Sabía que tendría que revivir momentos duros, pero también que esta confrontación le abriría el camino hacia la paz que tanto anhelaba. Desde la acera, vio a Valeria que la saludaba con la mano. Sonriendo con confianza, cruzó la puerta con determinación. No tenía miedo. Dejó atrás 7 años de mentiras y sufrimiento para encaminarse hacia un futuro distinto. Ese día, y los que vendrían, serían la prueba de que era posible levantarse incluso cuando todo parecía hundirse. Sintió que su pasado quedaba finalmente atrás, que por fin podía confiar en lo que traería el mañana. Había recuperado la fuerza interior que creyó perdida y, al hacerlo, encontró un horizonte amplio y luminoso, listo para ser explorado paso a paso,